quieren que estemos contestando. Si a alguno le quedó otro tema, yo digo, porque hasta ahora me han preguntado de álgebra de Boole y entiendo que conjuntos ya hicieron el trabajo, trabajamos bastante, pero puede ser de conjuntos también. Yo había pensado hacer algo de sucesiones, pero no sé si quieren eso o no. Puede ser cualquier tema. Cualquier tema. ¿Qué les parece? Yo diría que si sucesiones nos queda algo para ver que entre en el parcial, lo veamos. Bien, a ver, ¿qué otro que piensa? Por ejemplo, Jonathan Vargas, ¿qué opina? Todos opinen. ¿Bien? ¿Todos quieren algo de sucesiones? Bueno, un repaso de sucesiones. La clase que viene vamos a hacer toda clase de repaso, ¿eh? O sea que escríbanse en un papel todas las dudas que tienen para la clase que viene, y entonces la clase es una clase de consulta. También la pueden ir haciendo por Classroom, las consultas. Bueno, entonces una sucesión, ¿se acuerdan que es una función de los naturales sin el cero a un conjunto A, y nosotros vemos sucesiones numéricas, es decir, nuestro A está contenido en los reales. Eso quiere decir que S de 1 es un valor que, como está en A, lo llamamos a sub 1, S de 2 lo llamamos a sub 2, y así siguiendo. Es decir, S de n es algún elemento de A que lo llamamos a sub n, y esto sigue. Para cada número natural mayor o igual que 1, tenemos identificado un elemento de A por una ley de formación. S de n va a tener una ley de formación muchas veces, porque no olvidarse que esto es, lo que yo estoy escribiendo acá, es una función. Entonces, uno da una función mediante cómo es que vale para algún n el S de n. A eso se lo llama ley de formación. Entonces, por ejemplo, una sucesión podría ser S de n igual a menos 1 a la n más 1 por 3 a la n menos 4 sobre 2. Entonces, esta es la ley de formación para una sucesión que va de los naturales a los reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo agarro valores de n, voy obteniendo los sucesivos. Fíjense que la palabra sucesivos y sucesión, ¿no? Los sucesivos valores de la sucesión. Entonces, para S de 1 va a ser menos 1 a la 1 más 1 por 3 a la 1 menos 4 dividido 2. Y ahora hacemos esa cuenta. Menos 1 al cuadrado me queda porque 1 más 1 es 2, menos 1 al cuadrado por 1 menos 4 es menos 3, 3 a la menos 3, todo dividido 2. Lo puedo dejar así o puedo hacer la cuenta. Sobre todo cuando estos numeritos son tan chicos, quién sabe, hago la cuenta. Entonces, menos 1 al cuadrado me da 1. Y esto es 1 sobre 2 por 3 al cubo. Acuérdense que potencia negativa es el inverso del número. El inverso de 3 es 1/3 elevado a 3.
Entonces, acá me va a quedar 1, sabemos que multiplicar por 1 no afecta el resultado, y va a ser 2 por 27, porque 3 al cubo es 27, esto creo que si no me equivoco es un 54A. Bueno, eso es lo que vale S de 1. Después, S de 2, habrá que S de 3, S de lo que quieran. Si me dieron la ley de formación, están capacitados para encontrar S de 2, S de 3, S de 284. S lo dejan indicado, porque fíjense que sería menos 1 a la 284 más 1 por menos 3 elevado a la 284 menos 4 sobre 2. No sé por qué dije menos 3, era 3. Vi mal desde acá. Y entonces esto es menos 1 a la 285. Tres a la 280 sobre 2. Bueno, menos 1 a la 285, eso es fácil, es menos 1, o sea que va a ser menos 1, le va a cambiar el signo. A 3 a la 280, o sea que pueden escribir directamente menos 3 a la 280 sobre 2. Y lo que les decía a ustedes, que no dejan indicado 3 a la 280. No hacen la cuenta. Entonces, acá les dieron la ley de formación del término general. Esto se llama muchas veces el término general o ley de formación de la sucesión. Nos dan la expresión que tienen que cumplir todos los n naturales desde 1 en adelante para ir generando quiénes son los elementos de la sucesión. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es encontrar, dados algunos términos, imaginarse cuál es la ley de formación. Ahora, hay sucesiones que en lugar de estar dadas por un solo elemento de la sucesión, están dadas por lo que se llama recurrencia. Entonces, por ejemplo, me pueden decir algo así. A sub 1 vale 3. A sub 2 vale 4. Y A sub n es igual a sub n menos 1 más 2 veces A sub n menos 2 para n mayor o igual que 2. Entonces, esta sucesión está definida por lo que se llama recurrencia. Me dan el primer término, me dan el segundo término de la sucesión y me dicen que para todos los naturales mayores o iguales que 2, el A sub n está definido por el anterior, porque n-1 es el número natural anterior a n, más 2 veces el término 2 veces menos que n, A sub n menos 2. Es decir, es el pre-anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo serían? Y me dicen, bueno, a ver, vamos a calcular 5 términos de esa sucesión. Calcular 5 términos de esa sucesión. ¿Por qué se dice que la definición es por recurrencia? Porque recurro a los pasos anteriores, es decir, voy a los pasos anteriores, voy a usar los pasos anteriores para encontrar un elemento de la sucesión. Entonces, fíjense que A1 es dato,
A2 también es dato. Ahora, A3, ¿cómo lo calculo? Usando la fórmula. Si n vale 3, n menos 1 vale 2. Y n menos 2 vale 1. ¿Está bien? Gran descubrimiento. Entonces, A sub 3 está definida como A sub n menos 1, que sería A sub 2, más 2 veces A sub n menos 2. Es decir, 2 veces A sub 1. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Yo digo una sucesión que se me ocurrió a mí. Entonces dije A sub 1 vale 3, A sub 2 vale 4, y después, para los otros, ¿cómo los calculás? Y bueno, los calculás sumándole al anterior dos veces el pre-anterior. Entonces, ¿cómo calculo A sub 3? Si n vale 3, n menos 1 vale 2, porque 3 menos 1 es 2, y n menos 2 es 3 menos 2, 1. Entonces, la fórmula para el A sub 3 es usar este renglón de definición. Entonces va a ser A sub 2 más 2 veces A sub 1. A sub 2 vale 4. Porque así está definido. A ver, no sé qué pasa en este lugar del pizarrón con esto. Es 4 más 2 veces A sub 1 que vale 3. Entonces acá hay que hacer la cuenta. Va a ser 4 más 2 por 3, 6, da 10. Es decir, que ya conozco A sub 3. Ahora vamos en busca de A sub 4. Si n vale 4, n menos 1 vale 3 y n menos 2 vale 2. ¿No es cierto? Si n vale 4, n menos 1 vale 3, n menos 2 vale 2. 4 menos 1, 3, 4 menos 2, 2. Entonces, A sub 4, de acuerdo a la definición, es A sub 3 más 2 veces A sub 2. A sub 3 nos resultó ser 10, más 2 veces A sub 2, y A sub 2 es 4. Entonces, A sub 4 vale 10 más 2 por 4, 8, 18. Ahora vamos a calcular el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Y si ya tenés A sub 4, es cuando n vale 5. n es 5, luego n menos 1 es 4, n menos 2 es 3. Entonces, A sub 5, de acuerdo a la maquinita esta, ustedes en informática usan mucho eso de recurrencia, ¿no? Ir al paso anterior, el previo anterior, es eso, recurrir al anterior. Entonces, A sub 5, ¿qué es? Y es AN menos 1, por lo tanto, n menos 1 es 4, es A sub 4 más 2 veces el A sub n menos 2. ¿Quién es n menos 2? 3, o sea, más 2 veces A sub 3. Entonces, ¿cuánto vale A sub 4? Recién lo encontramos, nos dio 18. Después viene 2 por lo que vale A sub 3. Y A sub 3 nos dio 10. O sea que va a ser 18 más 20. Porque 2 por 10 es 20. O sea que esto da 38. ¿Está bien? Y así puedo escribir los sucesivos elementos de la sucesión. ¿Entendieron? Entonces, usamos esta fórmula. Me dieron los dos primeros y voy a encontrar otros. ¿Sabes? Acá la forma. ¿Se entendió esto o no? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, hay veces que depende de más elementos. ¿Está bien? No tiene por qué solo depender de 2, puede depender de 3, puede depender de uno solo. Y eso es una sucesión dada por recurrencia. ¿Está bien?
En el apunte tienen una muy especial que es la de Fibonacci, que la dejo que ustedes lean solos ese ejemplo porque está desarrollado. Sé que no lo voy a hacer porque está desarrollado. Por ejemplo, si yo digo, bueno, A sub 1 vale 5, A sub 2 vale 1, A sub 3 vale 24, y A sub n, simplemente como ejemplo, y les pido que lo resuelvan ustedes, sería, A sub n sería A sub n menos 1 más 3 veces A sub n menos 2 más A sub 1 por, perdón, A sub n menos 1 por A sub n menos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n menos 3. N menos 1, N menos 2, N menos 3. Para N mayor o igual que 4. ¿Está bien? Así está definido. Entonces, esta recorre al anterior, al preanterior, y acá fíjense que tiene la multiplicación del anterior por el 2 anteriores, ¿no? Preanterior sería este, n menos 3. Bueno, entonces hay que correr esta máquina. Entonces, ¿qué sería? En esa simplemente vamos a calcular 2, pero para que vean cómo se manejan los subíndices, porque a veces tienen problemas ahí, ¿no? Entonces, está dada explícitamente o concretamente, como quieran decirlo, son datos A1, A2 y A3. ¿Cuál es el siguiente de A3? A4. Entonces, para n igual a 4, quiero calcular quién es A sub 4. Es decir, n vale 4. Y el AN está definido conociendo a n-1, entonces si n vale 4, n-1 vale 3. Después aparece un n-2, n-2 vale 2. Y también aparece un n-3, ¿quién es n-3? Y n-3, si n vale 4, es 1. Entonces, el A sub 4 va a ser AN-1, es decir, A3, más 3 veces A2, porque N-2 es 2, más el resultado va a ser AN-1, ¿quién es AN-1? A3 por AN-3, y N-3 es A1. Entonces, estos son los datitos que me pusieron acá. Entonces, ahora reemplazo. ¿Qué es A3? 24. ¿Qué es A2? 1. ¿Qué es A3? 24. ¿Qué es A1? 5. Ahora hay que hacer esta cuenta. Va a ser 24 más 3 más 24 por 5. O sea que 4 por 5, 20. Me llevo 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. 5 por 4, 20. Está bien, ¿no? Llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Me parecía que había hecho mal la cuenta. Entonces, esto es 27, 147. Entonces, A sub 4 nos dio 147. ¿Cómo hicimos para encontrar A sub 4? Aplicamos la fórmula pensando que si acá hay un 4, acá hay un 3, acá hay un 2, acá hay un 3 y acá hay un 1. ¿No? Lo plantean. Así no.
Si n vale 4, n menos 1 vale 3, n menos 2 vale 2, n menos 3 vale 1. Entonces, a sub 4, que nos dio 147. Bueno, ahora ya tengo la sub 4, puedo buscar quién es el A sub 5. Yo no lo voy a hacer todo, les voy a dejar indicado lo que tienen que hacer. A sub 5 es lo que tenemos que buscar. Entonces, estamos en el caso n igual a 5. ¿Cuánto vale n menos 1? 5 menos 1, 4. Después necesito n menos 2, porque la formulita parece un A sub n menos 2. N menos 2 es 5 menos 2, 3. Y después necesito n menos 3. N menos 3 es 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Entonces, para encontrar el A sub 5, tengo que poner A sub n menos 1, es decir, A sub 4 más 3 veces a n menos 2, que es 3 veces A sub 3, más a n menos 1, dice ahí, n menos 1 es A sub 4, multiplicarlo por a n menos 3 es A sub 2. Reemplazo los valores que ya tenemos, porque todos estos ya lo tenemos. A4 vale 147, más 3 veces A sub 3 es 24, más A4, que vale 147, por A sub 2, y A sub 2 es 1. Bueno, entonces van a tener que hacer 147 más 3 por 24, 4 por 3, 12, 6, 72, más 147, porque 147 por 1 es 147. Suman todo esto y ahí van a tener A sub 5. Y así pueden ir generando los otros. Se dan cuenta que una sucesión por recurrencia es más complejo ir generando todo y cuando la tenemos por una ley de formación única, ¿no es cierto? O explícita. Es decir, en las otras que me dieron S de n igual a 3 medios a la n dividido 25 por... Eso es fácil. En cambio, las de recurrencia, como hay que recurrir al paso anterior, es más complejo. Bueno, hay una sucesión importante que también viene dada por recurrencia, así como la de Fibonacci está dada por recurrencia. Hay otra que también tiene nombre y que es la sucesión factorial, que viene dada por recurrencia. Y se define así. Se define que el factorial de 1 es el número 1. El factorial de 2 va a ser 2 por el factorial de 1. Es decir, 2 por 1. Eso da 2. El factorial de 3 se puede escribir como 3 por el factorial de 2. Es decir, que es 3 por 2 y por 1. Voy a escribir a propósito, en lugar de 2, 2 por 1. Y esto va a dar 6. Una cosa es lo que da y otra cosa es la definición. Y me gusta definirla así porque entonces vamos a decir que el factorial de n, después voy a extender la definición, factorial de n es 1 si n es igual a 1. Vamos a escribir más acá. Factorial de n es 1 para n igual a 1. Y es n por el factorial del número anterior para n mayor que 1. O sea, mayor o igual que 2.
n por el factorial del anterior para n mayor o igual que 2. Entonces, observen el factorial de n, a n mayor o igual que 1, miremos cómo es. Por ejemplo, factorial de 3, habíamos visto que era 3 por el factorial de 2, que era 3 por 2 por 1. La cuenta da 6. Factorial de 4 va a ser 4 por el factorial de 3. Factorial de 3 es esta expresión, es decir, que es 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Es decir, que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En general, uno intuitivamente muchas veces le dicen, bueno, el factorial de n es n por el producto de todos sus números anteriores hasta llegar al 1. ¿Está bien? Pero se dan cuenta que esto es bastante impreciso, por eso es que uno hace una definición por recurrencia. Dice, ¿cuánto vale cuando n vale 1? Es decir, el factorial de 1. El factorial de 1 vale 1. El factorial de 2 es 2 por 1 factorial, por lo tanto es 2 por 1, y así sigue la rueda. E intuitivamente es cierto, el factorial de 5, fíjense que es 5 por 4 por 3 por 2, 1. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, el factorial de 2 es 2 por 1, bueno, el factorial de 1 es 1. Por razones de cálculo, es importante tener definido el factorial de 0. Es importante tener definido el factorial de 0. Y el factorial de 0 se define como 1. Después, en lo que sigue del capítulo, vamos a ver por qué necesitamos tener definido el factorial de 0. Bueno, entonces les cuento que esta es una definición por recurrencia. ¿Por qué? Porque recurrimos al paso anterior. Esa es una sucesión muy particular que se llama factorial de n, ¿no? Factorial de n. Bien. Es un ejemplo más de sucesión dada por recurrencia. A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Alguna duda quiero que me hagan? ¿Alguna consulta? Bueno, a ver, ¿cuáles eran las sucesiones aritméticas? Vamos a ver cuáles eran las sucesiones aritméticas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las aritméticas? ¿Alguien se acuerda? Sucesión o progresión aritmética. Había unas que llamaba aritméticas, había otras que llamaba geométricas. ¿Cuáles eran las aritméticas? ¿Cuáles eran las geométricas? ¿No se animan a hablar? Las aritméticas eran cuando entre un elemento y otro que sí sigue igual, cuando
A2 menos A1 daba lo mismo que A3 menos A2, daba lo mismo que cualquiera menos el anterior. Y esa constante se llamaba diferencia. La constante era un elemento menos el anterior, siempre daba lo mismo, daba algo que llamábamos diferencia. Y pensando un poco, pasando de miembro, etcétera, etcétera, obteníamos la manera de que uno podía conocer el A sub 1 y el A sub n era A sub 1 más n menos 1 por b. Todo eso para aritmética. ¿No? Es cierto que la n es también A sub n menos 1 por b. Más b, perdón. A sub n menos 1 más b. Recurro al anterior y el A sub n es AN menos 1 más b. Ahora, cualquiera conocido el primero es A1 más n menos 1 por b. Bueno, el otro día hicimos algunos ejercicios de esto. A ver, ¿alguna duda sobre aritmética? ¿Intentaron hacer algún ejercicio de sucesión aritmética y no salió? Por ejemplo, si decimos que A sub 1 vale 15 y la diferencia es 8, ¿cuánto vale A sub 25? ¿Cómo calculo A sub 25? Es directo el ejercicio, totalmente elemental. Tengo que aplicar esta fórmula, ¿no? A sub 25 va a ser A sub 1 más 25 menos 1 por la diferencia que vale 8. Y A sub 1 vale 15. 25 menos 1 es 24 por 8. Y hay que hacer esta cuenta. O sea que va a ser 15 más 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. Y 3, 19. Y entonces esto es, sería 97, 207 si no me equivoco. ¿Bien? 7, 19 y 1, 20. Está bien. Profe, 207 da. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos A sub 1, dato, diferencia dato, A sub 25, lo calculamos usando la fórmula. ¿Está bien? Bueno, supongamos que nos otro ejercicio. Nos dicen una sucesión aritmética, se sabe que A sub 3 vale 28 y A sub 5 vale 16. En este caso, que A3 y A5 están suficientemente próximos, tengo una manera rápida de encontrar la diferencia. Porque piensen que A4 es A3 más la diferencia. Y A5 es A4 más la diferencia. Por lo tanto, si en lugar de 4 pongo esta expresión, A5 es A3 más la diferencia más otra diferencia más, ¿no es cierto? Porque A4 es A3 más la diferencia. Es decir, que A5
nos ha quedado que es A3 más 2 veces la diferencia. A3 es dato y A5 también. Entonces, reemplazando los datos, en lugar de A5 pongo 16, en lugar de A3 ponemos 28 y después ponemos 2D. D es lo que no conozco. Entonces lo puedo calcular. Entonces me queda 16 menos 28 igual a 2D. Si no me equivoco, 16 menos 28 es menos 12, ¿no? Menos 12 es 2D. Entonces la diferencia es menos 6. ¿De acuerdo? Esto es menos 12. Y el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, menos 12 dividido 2 es menos 6. Es decir, la diferencia, la hemos encontrado recién, nos da menos 6. ¿Sabemos cuánto vale A1 para escribir cualquiera? Y no sabemos cuánto vale A1. No sabemos cuánto vale A1. Pero, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este es el ejercicio anterior. Nosotros sabemos que A3 así que pasa en ese lugar del pizarrón. A3 es A1 más 2 veces D. Y A3 es dato, es decir, 28 es igual a A1 más 2 veces la diferencia. 2 veces la diferencia es menos, bueno, voy a escribir todo, 2 por menos 6. Es decir, tenemos que 28 es igual a A1, 2 por menos 6 es menos 12. Busco A1. Entonces A1 es 28 más 12. ¿Están de acuerdo? Si despejo A1, menos 12, sumo 12 a ambos lados. ¿Por qué? Porque es el opuesto de 12, que existe el blu. Y entonces esto me da 10, 28 y 12 es 40, si no me equivoco. Entonces A1 vale 40. A1 vale 40. Entonces, fíjense que ya tienen todo lo que ustedes necesitan para encontrar cualquier elemento de una solución aritmética. Tienen A1, tienen la diferencia. Otra manera que podrían haber resuelto el ejercicio pero que acá, ya que el A3 era dato, porque estos eran los datos eran estos dos, el A3 y el A5 estaban muy cerca, entonces yo no resolví un sistema de ecuaciones, como hicimos el otro día en algún ejemplo. Ahora voy a resolver usando un sistema de ecuaciones, van a ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente. Entonces, si hubieran estado más lejos, seguro que no lo hacía así, como lo hice ahora. Lo hubiera hecho de esta manera. Hubiera planteado que A3 es A1 más 2 veces la diferencia. Y que A5 es A1 más 4 veces la diferencia. Bien, estoy aplicando esta fórmula. Entonces, A3 es A1 más 1 menos que esto por D. A5 es A1 más 1 menos que esto por D. De la primera, A3 es dato. O sea que nos queda que 28 es A1 más 2D. En lugar de A1, voy a despejar A1 de acá, me va a quedar que es 28 menos 2D. Con este valor de A1 me meto en esta expresión.
Entonces me queda que A5 es A1, que para nosotros ya está despejado, es 28 menos 2D, eso es A1, más 4D, es decir, A5 resulta ser 28 menos 5 más menos 2D más 4D, 2D. Pero A5 es dato, A5 vale 16. Es 28 más 2D. Lo que no conozco es D. Entonces me queda 16 menos 28 igual a 2D. De ahí despejan D. Y D, por supuesto, que vale menos 12 dividido 2 vale menos 6. Y con este valor de D se meten acá para encontrar A1 y por supuesto que va a dar lo mismo que antes. Va a ser 28 menos 2D, que va a ser menos por menos más, 12 y da 40. Son dos maneras de resolver lo mismo. Dos maneras de resolver lo mismo. ¿Por qué lo hicimos así acá abajo? Porque A3 y A5 estaban muy próximos uno del otro, ¿no? Ahora, si los datos hubieran sido un poco más lejos, hubieran tenido que recurrir a este método. ¿Qué quiere decir un poco más lejos? A ver si nos ponemos todos de acuerdo. Es decir, si a mí me daban A30 en una progresión aritmética, me dicen A30, no sé qué le pasa a esto. Creo que esto tiene demasiada tiza, entonces cuando borra, en lugar de borra en negro, pero deja tiza, entonces tengo que agarrar otro trapo. Supongamos que tenemos como dato tenemos A30 igual a 40 y A sub 115 igual a 217. Esos son los datos de una progresión geométrica, perdón, progresión aritmética con esto. Allá A sub 382. Bueno, para poder hallar A382 necesito calcular A sub 1 y la diferencia. Necesito calcular A sub 1 y la diferencia. Entonces, ¿con qué datos me meto a calcular eso? Con los que me dieron. Me dieron A30 y A sub 115. Entonces, con esos datos tengo que calcular A1 y la diferencia. Entonces, acá se imaginan que no van a ir sumando diferencias hasta lograr el elemento de expresar el A sub 115 con A la 30. Conviene directamente escribir. Bueno, A sub 30 es igual a A1, que no lo conozco, más 29 veces D, que tampoco lo conozco. Y A sub 115 es A1 más 14 veces, 114 veces D. ¿Bien? Estoy aplicando la fórmula general. A30 es dato, que vale 40, es A1 más 29 por D. Y A sub 115 también es dato, 217 es A1 más 114 por D. Con estas dos igualdades, trabajo para encontrar A1 y D. En la primera, despejo A1.
En este caso digo de la primera porque los números son más chiquitos, ¿eh? Entonces, 40 a 1 es 40 menos 29 veces D. Porque esto que está sumando va para el otro lado y me quedó despejado a 1. Con este valor de A1 me voy a meter en esta igualdad. La voy a remarcar A1 y voy a ir a la segunda igualdad. 218 y en lugar de A1 voy a escribir 40 menos 29D más 114D. Este paréntesis no es necesario, pero para que vean qué es lo que reemplacé, ¿no? Reemplacé a 1 por esta expresión, que es 40 menos 29D. Ahora, ¿cuántas D tenemos? 218, 40 más, bueno, ¿cuánto es? 114 menos 29. O sea que 14 menos 9 es 5. Esto me queda en 0. 10 menos 2, 8. 85. 85 positivos. 85 D. Y entonces, acuérdense que quiero encontrar D. Entonces vamos a quedarnos con la D sola. 85D es 218 menos 40. 8 y 21 menos 4. 21 menos 4, si no me equivoco, es 16, está bien, 17, ¿no? ¿Está bien? No sé, 21 menos 4. 21, 11 menos 4, sí, está bien. 11 menos 4, sí. 85D, entonces, si no me equivoqué, 21 menos 4, 7. O sea que D es 178 dividido 85. Esto queda así. ¿Por qué? Porque este número es divisible por 5. Y a ver, el de arriba, porque es divisible por 3, 8 y 5. Por 3 no es divisible este número. Porque 8 y 5 es 13. Y 8 y 8 es 16. Este es por 2. Es irreducible. Es irreducible. Gracias. Esto queda así. Así queda la diferencia. Muy bien. Entonces, podemos encontrar a 1 y sí, venimos acá. Ya tengo a 1. A 1. 40 menos 29 veces D. Y la D es 175. Gaby, si tenés la máquina, la mano la máquina, decime qué fracción es esta. ¿Cómo es? No veo bien. Bueno, espera que ahora voy. A 30 era dato, 40. Y es a 1 más 29D. A 115 es dato, 217. Acá me equivoqué. Acá puse 18. Bueno, no importa, lo usamos recién, me parece. Quién sabe nos conviene. Era 217. Lo voy a modificar a propósito porque quién sabe la cuenta sale mejor. 217 es A1 más 114D. O sea que acá es 217. No sé por qué puse 18. Si es a 115, 114 por D. 217 menos 40, 217. Ven que acá hay un error de cuenta. De sustitución más que de cuenta, ¿no? Entonces va a ser 217 menos 40. O sea que esto es 7, 21 menos 4, 17. Peor todavía. Entonces eso es 85D. D es 177 sobre 85.
Y entonces, 282 a 1, todavía no lo encontré, a 1 es 40 menos 29 por D. Y la diferencia, 177 sobre 85. Dámelo en fracción, si podés, Gaby. Sí. Uy, horrible. Menos 1733 sobre 815. Qué raro, ¿no? Sobre 85. Sí, a ver, espera, de nuevo. Me lo decís porque justo del reflejo y no quería. 40. Sí. Sí. ¿Y cuánto? 29 por 177. Menos 29. 5.133. Soy ¿Cuánto? Silvana. Sí, 5.133. 5.133. Todo sobre 85. Exacto. Ahora Bueno, vamos a ver. esto vale a 1. Esto vale la diferencia y ahora tienen que hallar a sub 382. A sub 382, ahora cuando miran el partido de estudiantes, A sub 382 Ya empieza, ya empieza. es menos 5.133 sobre 85 más, como esto va a ser 381 por la diferencia. ¿Y quién es la diferencia? 177 sobre 85. No se ve bien, Adriana. Sí, el A1 me dio menos 1.733 sobre 85, Gaby. Sí, eso me dio, sí. ¿El A1 Sí, tenemos el A1. está bien? No A mí me dio eso también. 1.733. No, a mí me dijeron ustedes, a ver, A1 5.133 sobre 85. Sí, no, pará, eso era el 29 por 177, Ah, no. sí, bueno, Eso era el 29 por 177 que estabas preguntando, porque nosotros te seguimos lo que vos decís porque el pizarrón no lo veo. ¿por qué no lo ven en el pizarrón? Y porque por el Le da el reflejo. reflejo. Acá uno de los chicos dice, profe, escríbalo en el pizarrón negro. Ellos tampoco ven. Bueno, a mí me gusta más el negro, que el blanco. Bueno, me gusta más la tiza que ese marcador, que la letra se da para cualquier lado. A1 es 40 Menos 5.133 sobre 85. 133 sobre 85. Exacto. Esa cuenta te da menos 1.733 Esta cuenta menos 1.733 sobre 85. Ese es el A1. está bien. Bueno, ¿ahora qué hacemos? A ver. No, ahora no hacemos nada más que Bueno. ¿Qué cosa es? Acá arriba el pizarrón se ve. A ver, chicos. Yo lo veo. Acá no hay reflejo, el reflejo está abajo. Pero acá no se ve. No sé qué le pasa al pizarrón. Ese pedía A382. A382. ¿Qué va a ser? Va a ser A sub 1, que ya es dato, más 381 por la diferencia. Eso es lo que tenemos que buscar ahora. A1 es dato. Entonces, ya tenemos A1. Ya tenemos A1. Entonces, A sub 382 va a ser A1
más 381 por la diferencia. Y la diferencia es 177 sobre 85. Bueno, y esa cuenta da 65.704 Mirá un poquito. sobre 85. 85. 65.704. El 85 en el denominador. Sí. Bien. Y arriba 65.704. 704. Todo positivo, ¿no? Sí, porque esto es muy grande aquí. 65.704 sobre 85. Ese es el resultado. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando los números están alejados uno del otro, esto es lo importante, no las cuentas no, son complicadas, pero no es lo esencial. Cuando los números están alejados, los datos, es decir, me dan a 30 y a 115, entonces uso la fórmula de qué cosa es a 130 usando esta expresión, de la sub 30 usando esta expresión, y qué es a 115 usando esta expresión. Reemplazo en los datos, despejo a 1, me meto con el A1 en el A115, por ejemplo, en este caso hice eso, encuentro la diferencia, va a quedar una ecuación en D, encuentro la diferencia, con esa diferencia vuelvo acá, encuentro cuánto vale A1. La diferencia podrá ser muy linda, muy fea, lo que quieran, porque ustedes este tipo de números como a mí tampoco me gustan, entonces encuentro A1. Una vez que encontré A1, y ya tengo la diferencia, puedo hallar cualquier elemento de la sucesión geométrica usando esta fórmula, aritmética usando esta fórmula. Ahí se termina toda la historia. Bueno, entonces, bien. No es lo que vemos siempre. Tienen que avisar si no ven. Bien. Entonces, ahora vamos a terminar por hoy. Y el jueves, vamos a repasar geométricas. Todo lo demás y geométricas que hoy no repasamos. Pero lo que quiero es que intenten hacer algún ejercicio ustedes, ¿eh? Porque si no vamos a poder andar bien. Entonces, para el viernes piensen que es la última clase de consulta antes del parcial en un principio. Entonces, escriban consultas en el Classroom, las que se les ocurra, y en todo caso, si son rápidas de contestar, las contestamos por Classroom, es decir, si no hay que escribir demasiado, a eso me refiero. Y si no, las contestaremos el jueves. Acuérdense que tienen un trabajo en ejecución, ¿no? ¿A qué hora tienen que entregar el trabajo, Silvana? A las 3 de la tarde se entrega, se cierra, ¿no? A las 3 de la tarde se cierra, así que lo tienen que entregar antes de las 3. Perfecto, del jueves. Claro, del jueves 6. Sí, entonces inténtenlo entregar cuanto antes puedan, así nosotros podemos charlar un poco del examen en la clase del jueves. ¿De Sí, acuerdo? podríamos el jueves, si quieren, resolver el trabajo también, en caso de que Claro, haya tenido dudas. que hayan tenido inconvenientes en hacerlo. Creo que no muchos porque es bastante fácil, me parece, que les tiene que resultar fácil. Bueno, por ahora terminamos la clase de hoy, fíjense, bastante puntual, porque es 6 y 8 minutos. Salvo que haya alguna duda, ya. Yo no tengo problema, ¿eh? Pero miré la hora y no sé cómo andan ustedes con la hora. Y otras actividades, a eso me refiero.
¿Alguna duda? Bueno, no Por mí contestan. no, profe. Por usted no. ¿Y por los demás? Bueno, entonces, bien, terminamos por hoy entonces. Repasen bastante y consúltennos bastante. Regio, hasta luego. Chicas, sigo hablando por el chat. Sí, el parcial es 10, en el horario de la clase, a las 3. Y se les da 3 horas. Y tienen que ver entregados los 3 trabajos. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves, chicos. Cuidarse Chao. el jueves mucho. Chao, Adriana, hasta luego. Hasta luego. Hablamos por chat, por WhatsApp. Dale.